Si hay algo que no podemos negar es el uso de la muerte por parte de los medios de comunicación como un recurso. Garantizando de esta manera audiencia, aunque sea por unos minutos, así se pueden posicionar entre los canales más vistos, así pueden alcanzar topes de rating. Si bien podemos observar claros ejemplos de esto en la actualidad, no es algo nuevo, no es una estrategia nueva. Los casos no solo se comercializan en la pantalla chica, sino que incluso algunos crímenes trascienden a la industria del entretenimiento. El morbo es la atracción o curiosidad por lo horrible. Son pilares en la psiquis humana. La sexualidad y la muerte son dos temas incomprensibles e inalcanzables desde la razón, que pertenecen al ámbito privado. Lo morbo es sacarlo de su estado privado y hacerlo público, sacar a la luz lo obsceno. Todos tenemos una zona morbo, una perversión, una animalidad dormida, que no ejercemos pero que canalizamos y racionalizamos compadeciéndonos del hecho pero queriendo saber más. Otro de los agentes que optimiza este recurso es la industria cinematográfica. Hay un guión ya escrito, una historia con garantías de consumo, es una inversión asegurada. Hoy el auge de las plataformas on demand hizo crecer el mercado y así es como una triste realidad se convierte en ficción. Veamos dos claros ejemplos. María Marta García Belsunce era socióloga y vicepresidenta de la Fundación Missing Children Argentina. Apareció muerta en su bañera el 27 de octubre del año 2002, en su casa del barrio Cerrado Carmel, ubicado en Pilar. La rareza del caso radicó en que inicialmente se creyó que la muerte había sido causado por un accidente doméstico, pero un mes y medio más tarde se descubrió que había sido asesinada de 5 disparos en la cabeza. Por el hecho fue condenado su esposo, Carlos Carrascosa. Alicia Muñiz era modelo, vedette y actriz uruguaya. El 14 de febrero del año 1988, tras ser golpeada, estrangulada y arrojada en estado agónico del balcón de una casa en el barrio de La Florida, en Mar del Plata, muere. El autor del crimen, su entonces expareja, Carlos Monzón, el ex campeón mundial de boxeo, quien el 3 de julio de 1989 fue condenado a 11 años de prisión. Este hecho marcó en la sociedad argentina el comienzo de la toma de conciencia sobre la violencia de género y el femicidio. Tras el hallazgo del cuerpo, el informe médico sobre el deceso de María Marta no reportó los disparos de bala que presentaba en la cabeza, y su muerte fue atribuida a un supuesto resbalón en la bañera por el que se golpeó en la sien con el grifo de la misma, se desmayó y eso le produjo asfixia por inmersión. Un mes más tarde se ordenó la autopsia del cadáver y allí los médicos forenses descubrieron que la fractura de cráneo en realidad había sido producida por 5 disparos de un arma calibre 32. Al abrir el cráneo descubrieron dentro de él los 5 proyectiles. Hasta el día de su muerte, María Marta García Belsunce fue vicepresidenta de la Fundación Missing Children Argentina y luego de su asesinato trascendió públicamente que allí investigaba asuntos relacionados al tráfico de menores en la provincia de Buenos Aires, actividad por la cual habría recibido reiteradas amenazas. El condenado por el asesinato fue su entonces marido Carlos Carrascosa, quien fue sentenciado a cadena perpetua en 2009. Pero la falta de claridad en el caso fue arrojando conforme avanzaba la investigación nuevos nombres pertenecientes al círculo más íntimo de María Marta que habrían estado implicados en el crimen. En la lista aparecen Guillermo Bartoli, cuñado de María Marta, sospechoso de estar en la escena al momento del crimen, también acusado de gestionar un certificado de defunción falso. Juan Carlos Urtig, hermanastro de la víctima, por su participación en el descarte de evidencia. Horacio García Belsunce, hermano de la víctima, habría pedido que la policía no intervenga y también participó del descarte de evidencia. Sergio Vinelo, vecino del country, le habría pedido a las autoridades del Carmel que no dejaran entrar a la policía y, de ser necesario, les pagasen. A partir de estos acontecimientos, el caso cobró una trascendencia mediática sin precedentes en la historia del periodismo argentino. Tuvo más primeras planas que el juicio a la Junta Militar.
Hola, soy Gastón Remis. Como reportero gráfico me tocó cubrir el caso de Benzulce, un trabajo que se prolongó durante muchos meses. Un par de días, un par de notas se convirtieron en como meses, 2 o 3 meses, calculo, yendo varias veces por semana, inclusive a veces cubriendo con más de un fotógrafo, con más de un periodista. A nivel de recursos económicos, uno tenía como asegurado una cantidad de notas y seguras de que estaban, digamos. Entonces, uno puede decir que el caso nos dio de comer por algún tiempo, digamos. Benefició económicamente en función de los diarios, las revistas venden un montón y ganan fortunas y se nutren de ese tipo de cosas. Trabajadores de prensa también ganan su plata y está bueno saber que uno tiene cierta continuidad y cierta regularidad cuando trabajas en forma freelance. Y generaba un gran alboroto, la cobertura esa se desarrolló y nos ocupaba mucho tiempo, muchos recursos y de muchos colegas de otros canales, de revistas. Era realmente un dispositivo periodístico muy grande que se extendió por meses. La realidad es que era un caso más en ese momento, fue un caso más. Para mí sí había mucha carne podrida, había muchas idas y vueltas, información bastante turbia, pero nada, era un trabajo y era una nota más, un policial más, que se hizo más florido por tener algunas características de ser más de clase media y no, como siempre se trata de ligar como a la miseria, los pobres y el delito, digamos. En este caso era como algo que se acercaba más al lector promedio de las revistas de Para Ti, del Corazón, de noticias. Era de público conocimiento que Carlos Monzón golpeaba a sus parejas. En 1974 fue detenido por romperle un hueso del cráneo a su primera esposa, Pelusa García. En 1976 fue noticia por golpear a su pareja de ese momento, Susana Jiménez, en un hotel en Roma. Antes del femicidio, Alicia Muniz ya declaraba públicamente que había decidido dejar a Carlos Monzón debido a que tenía momentos agresivos y le había dicho que la iba a destrozar. Las declaraciones fueron realizadas 8 años antes de su asesinato. En los meses previos, Muniz y Monzón estaban separados. Monzón, por un lado, no cumplía con el pago de la cuota alimentaria de su hijo y por el otro celaba a su expareja, oponiéndose a que trabajara como modelo y rehiciera su vida sentimental. El 13 de febrero de 1988, Alicia llegó a Mar del Plata, luego de que el día anterior Monzón la llamara y le enviara el pasaje para que fuera. La madrugada del día siguiente, la vedette de 32 años sería asesinada por el boxeador, luego de pegarle fuertemente, estrangularla y posteriormente arrojarla por el balcón. El juicio se llevó a cabo en la ciudad de Mar del Plata el 26 de junio de 1989 y desfilaron varios personajes que se contradecían entre sí. Un testigo clave fue un cartonero que insistió en que vio que Monzón tomó a Alicia del cuello y luego de que se desmayara, la arrojó desde el balcón como una bolsa de papas. Se cambió el pantalón por un pijama y se arrojó encima de ella. La segunda autopsia realizada al cuerpo de la modelo demostró que ya estaba en estado agónico cuando cayó del balcón y al golpear contra el suelo sufrió un estallido de cráneo. El 3 de julio de 1989, Monzón fue condenado a 11 años de prisión como único autor del crimen. El impacto mediático del caso, desde el asesinato hasta el juicio, mantuvo a la prensa mundial en vilo por semanas enteras y a toda una sociedad expectante y dividida a los gritos de «asesino» y «fuerza campeón». La imagen del cuerpo semidesnudo de Alicia Muniz fue rápidamente expuesta por los medios gráficos, que la colocaron en la primera plana de casi todos los diarios y revistas del país y del mundo. Y así es como grandes productoras, internacionales en algunos casos, ponen el ojo en historias reales que fueron protagonistas en los medios de comunicación. Es el caso de Monzón,
una serie que se transmitió tanto en la televisión de aire como en cable y se puede ver hoy por Netflix. Monzón está producida por Buenavista Original Productions, Pampa Films y El Inca. También tenemos el caso de Carmel, ¿Quién mató a María Marta?, una miniserie documental estrenada en noviembre del 2020 por la plataforma streaming Netflix. Muestra la investigación del caso, inclusive con algunas recreaciones del hecho. Pero como si fuera poco, se estrenará por HBO y HBO Max María Marta, el crimen del country, protagonizada por Laura Novoa y Jorge Marrale. ¿Cuándo se estrena? En junio del 2022, la misma época en la que se juzgará a Nicolás Pacheco, vecino de María Marta y sospechoso en la causa. ¿Casualidad? Ratty Horror Show cuenta cómo Fernando Ariel Carrera, un hombre común, fue condenado injustamente a 30 años de cárcel. El caso no se dio por error, sino de manera deliberada, a través de la manipulación de una causa judicial. Una película documental que cuenta la masacre de Pompeya. Esto no pasa solo en Argentina. Así nos ven, una serie de Netflix que relata la historia de los 5 de Central Park, las más grandes injusticias judiciales en la historia estadounidense. 5 adolescentes que pasaron una década en cárcel por un crimen que no cometieron. Y también tenemos el caso de Ted Bundy, Durmiendo con el asesino, que relata la historia de un hombre estadounidense que confesó 30 homicidios de mujeres que cometió entre 1974 y 1978. El número real de víctimas es desconocido. El FBI le comprobó 36 asesinatos, por lo que fue condenado a muerte y ejecutado en la silla eléctrica el 24 de enero de 1989. De este asesino en serie también existe la película documental Conversaciones con asesinos, las cintas de Ted Bundy, también producida por la cadena internacional Netflix. La exposición de las víctimas. La necesidad de dar una primicia. La monetización del dolor.